Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Valeria García Pérez, soy docente en la Cátedra de Nutrición Básica y este video es para ayudarlos en la resolución del trabajo práctico número 5 de digestibilidad, retención y balance nitrogenado. Los objetivos que nos hemos planteado para el trabajo práctico es que comprendan los conceptos de digestibilidad y retención, que interpreten el balance nitrogenado y su aplicación, y que logren aplicar los conocimientos impartidos en la resolución de los problemas. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para la resolución del trabajo práctico, las fórmulas de digestibilidad, de retención y balance nitrogenado, pero es muy importante que antes de desarrollar el trabajo práctico lean y estudien los conceptos teóricos de digestibilidad, retención, balance nitrogenado y destino del nitrógeno ingerido. O sea que es necesario que estudien el apartado teórico. Bien, para resolver el trabajo práctico les voy a dar un ejemplo a modo de guía para que puedan desarrollar el trabajo práctico. Bien, veamos el ejemplo. A una niña de 2 años, cuyo peso es de 12,7 kilogramos, para estudiar las necesidades de proteínas se le realizó un estudio de balance nitrogenado. La fuente proteica provino de una dieta mixta, aportando 1,3 gramos de proteínas por kilogramo por día, y los resultados obtenidos fueron: volumen de orina 600 mililitros, nitrógeno ureico 799 miligramos, volumen de materia fecal 80 gramos, nitrógeno fecal 381 miligramos por ciento, y el nitrógeno de piel y miscelánea 10 miligramos por kilogramo por día. A partir de estos datos nos pide calcular la digestibilidad, la retención y el balance nitrogenado. Bien, vamos a comenzar resolviendo el problema calculando la digestibilidad. ¿Sí? Vamos a aplicar la fórmula de digestibilidad, que la digestibilidad lo que nos mide es la eficiencia de absorción de la proteína y es el nitrógeno que queda absorbido luego de descontar las pérdidas por materia fecal. Entonces la digestibilidad nos dice que es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal sobre el nitrógeno ingerido por 100. Primero que nada necesitamos conocer el aporte proteico total de esta niña y disponemos del dato del aporte proteico que es de 1,3 gramos por kilogramo por día, ¿sí? Pero debemos saber cuánto es el aporte por el total de su peso. Entonces, siempre que esté expresado en miligramos por kilogramo por día, nos dice que esa cantidad está expresada en un solo kilogramo. Pero nuestra paciente no pesa 1 kilogramo, nuestra paciente pesa 12,7 kilogramos, ¿sí? Entonces tenemos que llevar estos valores al peso de la paciente. En 1 kilogramo hay 1,3 gramos de proteína por día. En 12,7 kilogramos, que es lo que pesa mi paciente, hacemos la regla de 3 simple y nos da un valor de 16,51 gramos de proteína por día. Bien, ya tenemos calculado el aporte proteico de esta niña. Ahora nos dice la fórmula que necesitamos conocer su nitrógeno ingerido, ¿sí? Para ello vamos a utilizar un factor de conversión y vamos a convertir esas proteínas a nitrógeno, ¿sí? Se necesitan 6,25 gramos de proteína para convertir 1 gramo de nitrógeno, ¿sí? Lo relacionamos con el aporte proteico de esta niña, que es de 16,51 gramos de proteína. Realizamos la regla de 3 simple y nos da un valor de 2,64 gramos de nitrógeno ingerido. Ya tenemos calculado entonces hasta aquí su nitrógeno ingerido. Bien, ahora la fórmula nos pide calcular el nitrógeno fecal. El nitrógeno fecal está expresado en miligramos por ciento. Dice que es de 381 miligramos por ciento. Siempre que esté expresado en miligramos por ciento nos está queriendo decir que esa cantidad hay en 100 gramos de materia fecal. Lo vamos a relacionar con el volumen de la materia fecal. Entonces hacemos
que en 100 gramos de materia fecal hay 381 miligramos de nitrógeno fecal. En 80, que es su volumen de materia fecal, X. Y eso nos va a dar un valor de 304,8 miligramos de nitrógeno fecal. Nosotros necesitamos llevarlo, esos miligramos, a gramos. Para eso vamos a hacer el pasaje. Acá les puse las medidas de masa a modo de recordatorio. Ya saben cómo pasar de miligramos a gramos. Entonces tenemos que correr la coma. Sería 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces hacemos de miligramos a gramos y nos da un total de 0,305 miligramos de nitrógeno fecal. Lo redondeamos y nos da un valor de 0,30 gramos. Bien, siempre que tenga, en el caso que el volumen de orina hubiese estado expresado en miligramos por ciento, también tenemos que relacionarlo con su volumen total de orina. En este caso, está directamente el volumen, el nitrógeno urinario, ¿sí? No nos dice por ciento, entonces tomamos directamente este valor de nitrógeno urinario. Pero en el trabajo práctico sí ustedes lo van a tener que relacionar con su volumen de orina y van a tener que hacer el mismo cálculo que hicieron para el nitrógeno fecal. O sea, relacionarlo con el volumen de orina. Siempre que diga miligramos por ciento, nos está haciendo referencia que esa cantidad hay en 100, si es volumen, en 100 mililitros. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces el valor de nitrógeno ingerido, del nitrógeno fecal y podemos reemplazar en la fórmula. Reemplazamos el valor y nos da un total de 88,64%, que es lo que se va a absorber, que es lo que se absorben, digo. O sea, nos está queriendo decir que el nitrógeno ingerido tiene una eficiencia de absorción de un 88,64%. Continuamos. El ejercicio también nos pedía calcular la retención. Para eso vamos a aplicar la fórmula de retención por ciento que nos mide la eficiencia de utilización y es el nitrógeno que nos queda retenido luego de descontar las pérdidas urinarias y otras pérdidas. Vamos a aplicar esta fórmula de retención que nos dice que es igual al nitrógeno absorbido menos el nitrógeno urinario más el nitrógeno de otras pérdidas sobre el nitrógeno absorbido por 100. Calculamos el nitrógeno absorbido, que en este caso es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal, que ya lo conocemos, al nitrógeno ingerido, que dijimos que es de 2,64, menos el nitrógeno fecal, que es de menos 0, que va a ser igual a menos 0,30. Y esto nos va a dar un valor de 2,34 gramos de nitrógeno absorbido. Luego nos pide el nitrógeno urinario. En el nitrógeno urinario, directamente tenemos que hacer el pasaje de miligramos a gramos, ¿sí? Dijimos que si hubiese estado en miligramos por ciento, lo teníamos que relacionar que en 100 mililitros había esa cantidad y lo teníamos que relacionar con el volumen de orina. Pero en este caso no está en miligramos por ciento. Entonces directamente tenemos que hacer el pasaje de miligramos a gramos. Y nos da un valor de 0,799 gramos. Si lo redondeamos es igual a 0,8 gramos. Y ahora calculamos el nitrógeno de otras pérdidas. Nos dice, está expresado en miligramos por kilogramo por día, ¿sí? O sea que nos está queriendo decir que en un kilogramo hay 10 miligramos de nitrógeno por día, de nitrógeno de otras pérdidas. Lo llevamos al peso del paciente, que es de 12,7 kilogramos. Hacemos la regla de 3 simple y nos va a dar un valor de 127 miligramos de nitrógeno.
Lo llevamos a gramos, nos da igual a 0,127 gramos, lo redondeamos y nos quedan 0,13 gramos de nitrógeno. Bien, ya estamos listos para reemplazar los valores en la fórmula. Entonces dijimos que el nitrógeno absorbido era de 2,34 gramos, menos el nitrógeno urinario, que es de 0,8, más el nitrógeno de otras pérdidas, 0,13. Sobre el nitrógeno absorbido, 2,34%. Nos da un valor de 60,25%. Eso es lo que queda retenido luego que descontamos las pérdidas urinarias y otras pérdidas. Bien, ahora es necesario calcular el balance nitrogenado, que era otra de las partes que nos pedía el ejercicio. Nos dice que el balance nitrogenado es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal, más el nitrógeno urinario, más el nitrógeno de otras pérdidas. Reemplazamos los valores en la fórmula y nos da un balance nitrogenado de 1,41, que es un balance positivo. Es decir, que, el nitrógeno ingerido es mayor que lo que se pierde, que el nitrógeno que se pierde. ¿Sí? O sea, nos mide el nitrógeno retenido del nitrógeno ingerido luego de descontar las pérdidas. Y así terminamos este ejemplo. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Se valoró la ingesta proteica diaria de un hombre de 22 años cuyo peso es de 68 kilogramos, obteniéndose como resultado una ingesta de 62 gramos de proteína por día, y los resultados obtenidos fueron: nitrógeno urinario 122 miligramos por kilogramo por día, el nitrógeno fecal 1,57 gramos por día, el nitrógeno de piel y misceláneas 8 miligramos por kilogramo por día, y el nitrógeno ureico urinario de 5,66 gramos por día. Y a partir de estos datos nos pide calcular el balance nitrogenado utilizando ambas fórmulas. O sea que vamos a utilizar también una fórmula rápida de balance nitrogenado. Bien, vamos a resolver el ejercicio. Nos pide calcular únicamente el balance nitrogenado. Pero primero que nada debemos calcular el nitrógeno ingerido, que en este caso el aporte proteico nos dice que es de 62 gramos de proteínas por día. O sea, ese es su aporte proteico. Vamos a aplicar el factor de conversión de 6,25 gramos de proteínas para convertirlos en 1 gramo de nitrógeno. Los 62 gramos de proteína, que es lo que ingiere este hombre, X, hacemos la regla de 3 simple, y nos da un valor de 9,92 gramos de nitrógeno ingerido. Bien, después la fórmula nos pide calcular el nitrógeno fecal. En este caso, el nitrógeno fecal ya está expresado en gramos y no hay que hacer ninguna conversión ni nada. Directamente lo copiamos, que es de 1,57 gramos. Luego nos pide el nitrógeno urinario. Si observamos, el nitrógeno urinario está expresado en miligramos por kilogramo por día. Dijimos que siempre que esté expresado en miligramos por kilogramos por día, nos está diciendo que en 1 kilogramo hay esa cantidad. Nosotros necesitamos relacionarlo con el peso de nuestro paciente, que en este caso es de 68 kilogramos. Hacemos la regla de 3 simple y nos va a dar un valor de 8.296 miligramos de nitrógeno urinario. Lo tenemos que llevar a gramos. Hacemos el pasaje de miligramos a gramos y nos da un valor de 8.296 gramos. Lo redondeamos y da igual a 8,30 gramos el nitrógeno urinario. Después nos pide calcular el nitrógeno
de otras pérdidas, que también está expresado en miligramos por kilogramos por día. Entonces también nos dice que en un kilogramo hay 8, en un kilogramo hay 8 miligramos de nitrógeno de pérdidas, de otras pérdidas, y en 68 kilogramos X. Y eso nos va a dar un valor de 544 miligramos de nitrógeno. Lo llevamos a gramos y nos da un valor de 0,544 gramos. Reemplazamos los valores en la fórmula y nos da un valor de menos 0,49. Es decir, que el balance nitrogenado esté en equilibrio. Siempre que nuestro valor se encuentre entre más menos 0,5, decimos que el balance nitrogenado se encuentra en equilibrio. Ahora bien, nos pide también hacer el cálculo rápido del balance nitrogenado. Entonces reemplazamos la fórmula, que es el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno ureico urinario más 4. El nitrógeno ingerido era de 9,92 menos el nitrógeno ureico urinario, que es de 5,66 más 4. Hacemos la resolución de la fórmula y nos da un valor de 0,26. También nos da el valor en equilibrio. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en el trabajo práctico. Cualquier duda pueden consultarnos a través del foro. También vamos a estar con las clases de consulta a través de Meet. Así que no duden en preguntar y en consultar. Muchas gracias.